En este vídeo te voy a hablar de la diferencia entre carga en AC y en DC. AC o carga en corriente alterna, DC carga en corriente continua. Cuando es verdad que cuando nos metemos con un coche eléctrico y empezamos a usarlo, hay conceptos que debemos conocer y debemos de tenerlos claros para saber de qué forma tenemos que usar el coche a partir de ese momento, ya que es obviamente muy diferente a lo que tienes con un coche de combustión. La carga en AC tiene un tipo de conector que es el tipo 2, que ya pues muchos lo hemos visto. En ese tipo de conector, la carga máxima que se puede introducir al coche puede rondar de los 2 kilovatios hasta los 22 kilovatios en algunos modelos muy concretos, aunque la mayoría de coches están aceptando hasta un máximo de 11 kilovatios. Es la carga, como digo, en AC, puede ser en monofásica o en trifásica dependiendo del cargador a donde nos enchufemos. En monofásica, la potencia máxima que va a alcanzar el coche como máximo va a ser de 7,4 kilovatios. En esa potencia, para que os hagáis una idea, pues cada 2 horas recargamos 100 kilómetros. ¿Es mucho tiempo? Sí, pero es un tiempo que nos tenemos de sobra cuando cargamos el coche en el garaje de nuestra casa, por ejemplo, o vamos a un centro comercial, vamos a estar 2, 3, 4 horas echando el día incluso, y no necesitaremos hacer uso de un cargador rápido para poder recargar la batería y volver a casa si necesitamos con un aumento de autonomía para poder llegar a casa de vuelta. Como digo, en cargador monofásico carga hasta 7,4 kilovatios, cargador en trifásica es capaz de cargar hasta 22 kilovatios, sería esos 7,4 por 3, aunque la mayoría de coches no está aceptando más de 11 kilovatios, la mayoría, menos los Zoe, por ejemplo, antiguos, que siguen aceptando 22 kilovatios, pero porque muchos de ellos no tienen carga rápida, entonces esa es la máxima velocidad a la que pueden cargar. Y de hecho muchas personas han viajado en Renault Zoe cargando a 22 kilovatios, ¿verdad, Mario? Entonces, la carga en AC es una carga pensada para cuando se dispone de mucho tiempo para cargar el coche, y entonces la velocidad de carga en este caso pues se reduce. Es la carga que se va a usar siempre cuando tenemos que cargar el coche en nuestro garaje, pero como digo, cuando el coche está aparcado tenemos horas de sobra para cargar el coche. La carga rápida, como ya hemos explicado en otro vídeo que dejaremos aquí referenciado en este vídeo, la carga rápida puede oscilar desde 30 kilovatios, que hay algunos cargadores, los menos, a partir de 50 ya son la mayoría de ellos, muchos de ellos, y ya pues subimos a 100, 150, 200, 300 y hasta 400 kilovatios, que tenemos la carga rápida. La carga rápida se hace en continua, significa que la potencia del cargador va directo a la batería, no pasa por el inversor. El inversor es el aparato que transforma la corriente alterna de corriente continua en carga lenta. En este caso la carga en corriente continua no trabaja el inversor y va directo a la batería. Como ya hemos explicado en otro vídeo, como decía, la velocidad de carga va a depender de entre el coche y el cargador. La potencia que menos tenga de los dos es la que meterá en el coche, y además hay una curva de carga que indica que no va a cargar el coche igual cuando está al 10% de batería que cuando está al 90%. Las cargas en carretera son recomendables hacerlas hasta en el momento en el que el coche mantenga una curva de carga en el cual la potencia de carga sea significativa. No nos sirve nada estar esperando si el coche está cargando a 30 o 40 kilovatios o menos incluso para continuar el viaje, porque ese tiempo lo vamos a poder aprovechar en la siguiente parada cuando el coche sea capaz de cargar a 90, 100, 150 o incluso 200, 250 kilovatios en los coches más modernos. Entonces, tenemos que diferenciar, como digo, la carga en corriente alterna y la carga en corriente continua. Mucha gente se echa las manos a la cabeza y dice, oye, es que tarda 8 horas en cargarte el coche. Digo, sí, claro, cuando lo tengo aparcado en el garaje de mi casa, que está a las 8 horas aparcado en el garaje de mi casa, por poner un ejemplo. O cuando un día voy a un centro comercial, voy a echar el día, voy a estar 4 o 5 horas, y en esas 5 horas he cargado 35 o 40 kilovatios, si el cargador es de 7 kilovatios, por ejemplo, que me da perfectamente para hacer 200 y pico kilómetros más. Si he ido a una distancia de 250 kilómetros y me quedan 100 kilómetros de batería, por ejemplo, para hacer la vuelta, con esos 200 y pico vuelvo a poder recuperar lo necesario para poder volver a casa sin necesidad de recurrir a un cargador rápido. Cargador rápido igualmente que tienes que esperar tus 15, 20, 25 minutos, pero si aprovechas infraestructura de punto de recarga, que ya lo hay en un montón de sitios, en centros comerciales por supuesto, cada vez más, en muchos de ellos incluso gratuitos, como por ejemplo el del Lago en Sevilla, que los cargadores no es que funcionen del todo bien, pero al menos los hay, a lo mejor cargan a 3-4 kilovatios, oye, te da lo necesario para ese pequeño pico de carga que necesitas
poder volver a casa sin necesidad de haber pasado por un cargador rápido. Al final es ajustarlo. Lo idóneo es salir de casa al 100% de carga y volver a casa aunque llegues con un 10%, te da igual, lo vas a enchufar esa noche y a la mañana siguiente, dependiendo de la potencia que tengas en casa conectada, claro, vas a haber recuperado, si no el 100% de batería, a lo mejor 80 o 70, pero al día siguiente pues recuperas el otro pico que necesites para llevarlo al 100%. Esa es más o menos la forma en la que se usa el coche eléctrico en cuanto al tema de la carga, ¿no? Para aprovechar al máximo el rendimiento, los precios, intentando siempre cargar al menor precio posible para rentabilizar, además, para compensar ese pequeño sobrecoste, ese sobrecoste que tiene un vehículo eléctrico respecto a un coche de combustión, y en definitiva hacer el coche la inversión más rentable de las que puedas haber hecho toda tu vida por el ahorro que representa junto con las placas solares. Las placas solares yo también he calculado y tiene una rentabilidad, si escoges un buen operador evidentemente, de un 15, casi un 20% de rentabilidad. Yo he pedido presupuesto para montar placas en mi nave, aquí en Jerez, y me han dado presupuestos para lo mismo cantidad de placas, mismo inversor. Me han llegado a dar presupuestos desde 14.000 hasta 7.000 euros, o sea que hay que mirar muy bien el sitio donde lo contratas y buscar muchos presupuestos de empresas obviamente que tengan confiabilidad. La que yo he elegido es la que es bastante confiable, y la verdad es que no tengo problemas. Me han hecho otros trabajos y la verdad es que no tengo problemas con ellos, son bastante profesionales. Lo dicho, espero que el vídeo te haya gustado, no te olvides de suscribirte, compartir el contenido si quieres, comentarlo y nada, gracias por ver el contenido y nos vemos en el próximo vídeo.